Mayo llegó en agosto. No estamos hablando de desfigurar el calendario, porque no nos referimos al quinto mes del año. Estamos hablando de Mayo Zambada, posiblemente el capo mafioso del narcotráfico de Sinaloa más buscado por las autoridades de Estados Unidos, junto a la otra triste celebridad del mismo cártel, el Chapo Guzmán. Mayo Zambada escogió el mes de agosto para declararse culpable de narcotráfico y con ello buscar expiar su culpa por el daño causado a la humanidad por el intenso comercio de las drogas más consumidas por los narcodependientes, no solo de Estados Unidos, sino de muchos países. No ha trascendido la cantidad de información que Mayo Zambada proporcionó a la DEA y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero los medios especializados han publicado en varios reportajes que entre el Chapo Guzmán, sus hijos, los llamados Chapitos, y el Mayo Zambada, le dieron a Estados Unidos toda la información que involucra a los principales abastecedores de la droga, en su mayor parte de Venezuela y Colombia, Centroamérica y una parte secundaria de Europa y de Asia. Pero fue el Mayo Zambada el principal aportante de información que vincula al cartel de los soles, formado por generales venezolanos que al terminar su carrera militar aceptaron un proyecto de Hugo Chávez, que surgió luego de un intercambio que tuviera Chávez hace unos 35 años como líder del chavismo con el capo colombiano Pablo Escobar. Hace 10 años el diario ABC de Madrid destacó que Pablo Escobar, quien declaró que con su capital podía pagar la deuda externa de su país, le habría aconsejado a Chávez que formara su propia organización para exportar drogas para tener suficiente dinero para financiar su proyecto político sin sacrificar los ingresos por el petróleo. El cartel de los soles tuvo su origen en este consejo de Pablo Escobar y Hugo Chávez, ni corto ni perezoso, lo puso en práctica. Hoy el cartel de los soles es una realidad como el mismo astro del universo, el sol. Gustavo Petro de Colombia lo niega, pero el pasado guerrillero de Petro lo delata. Petro es un mentiroso empedernido. Parte de su campaña fue financiada por el narcotráfico, algo que quedó demostrado y plasmado cuando un hijo suyo, implicado en operaciones de drogas, dejó al descubierto que esos dineros fueron a dar a la campaña de Gustavo Petro. Las revelaciones del Mayo Zambada le han servido a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder sacar de la cripta de la secretividad los nombres de los proveedores y colaboradores para hacer posible la entrega de los cargamentos de cocaína y marihuana y otras drogas procesadas en Venezuela y Colombia con destino a los Estados Unidos. En la Florida, el ex embajador en Honduras, Charles Ford, que representó a Estados Unidos en nuestro país hasta principios del 2009, era hasta hace pocos años un factor importante para Estados Unidos por haber recopilado en forma minuciosa el comportamiento del gobierno hondureño que presidió hasta ese año 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. Charles Ford elaboró un expediente de Mel Zelaya a partir del 2006, mismo que fue engordado por sus colegas que le sucedieron al momento de cesar en sus funciones. Ford envió un reporte amplio, especial, sobre el avión que le fue enviado desde México al entonces presidente Manuel Zelaya al principio de su gobierno en el año 2006. El caso es que en ese año, Mayo Zambada y el Chapo Guzmán estaban en la plenitud de su carrera narcotraficante y su preocupación era tener contactos aliados en Centroamérica que les colaboraran en el paso de los cargamentos de droga desde Venezuela y Colombia para surtir el mercado consumidor en Estados Unidos. He allí la trascendencia de la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, porque la información desembuchada por el capo mexicano sirvió para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmara el papel de proveedor de drogas de los generales venezolanos que conforman el cartel de los soles, que no es un invento como sostiene Gustavo Petro de Colombia, sino una organización con personas de carne y hueso,
con la respectiva indumentaria militar, dedicados al narcotráfico en gran escala. El Mayo Zambada se declaró culpable a mediados de este mes de agosto, no sin antes haberle entregado al gobierno de Estados Unidos toda la información que incrimina al Cartel de los Soles, con la que busca minimizar el impacto de su condena, aunque la fiscal de Estados Unidos, Bondi, busca refundirlo de por vida en una prisión de máxima seguridad. Pero fue en ese momento cuando Estados Unidos comenzó su tenaz persecución contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y Padrino López. El Cartel de los Soles no es un invento. Es una organización real como otra de su género, narcotraficante. El asunto es que Estados Unidos ahora no solo buscará capturar a los 3 líderes del tenebroso cartel venezolano, sino también a sus socios colaboradores ubicados en la zona intermedia entre Venezuela y Estados Unidos, que geográficamente delata a Honduras, Guatemala y México. He ahí el quid del asunto, el por qué Estados Unidos no puede dejar a medias el operativo militar montado desde finales de esta semana con un asedio salvaje que implica destructores, portaaviones, centenares de aviones, submarinos nucleares y miles de infantes de marina. La estrategia conlleva no solo capturar o dar muerte a Nicolás Maduro y su alto mando, sino destruir todo el Cartel de los Soles. Pero comienza por quitar del escenario a Nicolás Maduro en primer lugar. Así de simple es la estrategia de Estados Unidos. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 26 de agosto de 2025. Muy buenas noches. Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 ha transmitido Abriendo Brecha.